Fíjense en lo que tienen frente a las narices. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya, no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Segunda a los Corintios 10, versos 1 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. Nuestro pasaje. El pasaje que hemos leído describe el conflicto existente entre hermanos en la fe. Se trata de un conflicto entre Pablo y algunos de los corintios. No deja de ser interesante el que los hermanos en la fe se peleen y que la Biblia no esconda tales peleas, sino que las registre, estoy seguro, para nuestro bien. Pero podemos preguntarnos, ¿para nuestro bien? Sí, para nuestro bien. ¿Por qué? Porque en el argumento paulino encontramos algunas claves que nos permiten enfrentar los problemas que surgen entre nosotros y nuestros hermanos en la fe, especialmente cuando estos son también nuestros familiares, nuestros hermanos en la sangre, nuestros consanguíneos. El título de nuestra reflexión, fíjense en lo que tienen frente a las narices, es la traducción que William Barclay hace de la primera parte del verso 7 que hemos leído. Lo hemos leído así: fíjense en los hechos evidentes. Con esta expresión, Pablo invita a los lectores a que presten atención a lo que es evidente y que no obstante su cercanía han dejado de ver. Te propongo que consciente e inconscientemente Pablo hace referencia a una de las principales características de los problemas familiares. Ante los mismos, dejamos de ver tanto su realidad como los elementos que los hacen posible. Como hemos propuesto en nuestra meditación anterior, algo que caracteriza nuestro acercamiento a los conflictos familiares es la normalización que hacemos de estos. Nos acostumbramos tanto a ellos que dejamos de verlos aun cuando los tenemos frente a las narices. Ello se debe a la manera en la que pensamos acerca de los mismos, forma de pensar que se convierte en un patrón de pensamiento. La psicología define patrones de pensamiento como hábitos que hemos creado para enfrentar nuestro día a día. Estos nos permiten actuar ante determinadas circunstancias que nos rodean casi de forma automática. Presta atención a esto.
casi de forma automática, sin tomar mayor conciencia de los mismos. A esto precisamente es a lo que se refiere Pablo cuando habla de las fortalezas del razonamiento humano. Conviene considerar lo que algunos estudiosos del texto bíblico dicen al respecto. Las fortalezas espirituales son patrones arraigados de pensamiento o comportamiento que contradicen el conocimiento de Dios y su voluntad, proponen algunos. Estas fortalezas pueden manifestarse en individuos, en comunidades, en familias o incluso en naciones, y a menudo sirven como barreras para el crecimiento espiritual y la libertad en Cristo. La misionera norteamericana Elisabeth Elliot abunda sobre el tema proponiendo: las fortalezas espirituales comienzan con un pensamiento. Un pensamiento se convierte en una consideración. Una consideración se convierte en una actitud que conduce a la acción. La acción repetida se convierte en un hábito y un hábito establece una base de poder para el enemigo, es decir, una fortaleza. Así, podemos hacer aquí una síntesis y considerar que los patrones de pensamiento, las maneras de pensar aprendidas en nuestro núcleo familiar, nos resultan tan normales que dejamos de verlas aunque estén frente a nuestras narices. Lo segundo que podemos considerar es que los pensamientos se convierten en hábitos, es decir, en modos de actuar que no requieren de nuestra conciencia, de nuestra atención. Y lo tercero es que hay modos de pensar y de hacer que se convierten en bases de poder para el enemigo de nuestra alma. Es decir, se convierten en fuerzas contrarias a nuestra identidad en Cristo, mismas que actúan dentro de nosotros, dando forma a nuestras relaciones familiares y, en consecuencia, a nuestras relaciones como miembros del cuerpo de Cristo. Te invito a que al repasar las notas de esta reflexión prestes especialmente atención a esto que te estoy proponiendo. Este tercer elemento que mencionamos resulta de particular importancia porque hace evidente el carácter espiritual de tales patrones de pensamiento. De hecho, algunos por eso los llaman fortalezas espirituales, señalando de esta manera que las cosas dejan de ser meramente psicológicas, meramente emocionales, afectivas, relacionales y se convierten en cuestiones trascendentes, en cuestiones espirituales. Es decir, en cuestiones que afectan el cómo de nuestra relación con Dios y el cómo de nuestra relación con aquellos que son su iglesia, particularmente el cómo de nuestra relación de aquellos que son iglesia y son familia al mismo tiempo. Aquí retomo la expresión de la misionera Elliot, cuando llama a estos patrones de pensamiento base de poder para el enemigo. Comprendemos mejor el dicho de Elliot si consideramos tales bases de poder como avanzadas militares. Las avanzadas militares, son definidas por Wikipedia como un destacamento de tropas distribuida a cierta distancia de la fuerza o formación principal dentro del territorio enemigo, posicionado para hacer guardia frente a intrusiones no autorizadas
y ataques por sorpresa. Nuestras familias, así como nuestra iglesia, son territorio enemigo para Satanás. Este siempre está buscando cómo penetrarlas para ocasionar el mayor daño posible. Y esto lo logra principalmente realizando ataques por sorpresa. Es decir, aprovechando las grietas o debilidades de carácter y relacionales de los miembros de la familia, en tanto miembros de la iglesia. Así, Satanás aprovecha los conflictos propios de las relaciones humanas, empoderándolos con resentimientos, con odios, con desconfianza, con intolerancia, con insensibilidad, etc. Entonces, aquello que nos parece normal no es sino un caldo de cultivo aprovechado y empoderado por el diablo para lograr nuestra destrucción. Satanás pocas veces destruye de una sola vez. Mientras más sutil, indoloro e inocente parezca su ataque, mayores son las posibilidades que tiene de ocasionar un daño más grande a la persona, a la familia, a la iglesia. Esto parece ser lo que anima a Pablo a advertirnos cuando dice: tengan cuidado, no sea que se destruyan. Gálatas 5:15, como hemos visto. Bueno, me he ocupado con tanto detalle de lo aquí dicho, porque me parece que ello nos permite entender a Pablo cuando dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Con su somos humanos, Pablo reconoce que los cristianos también estamos bajo la presión y el ataque de nuestra historia familiar, de aquello que en lo que Romanos se identifica como nuestro viejo hombre, como nuestra naturaleza pecaminosa, Romanos 7. Pablo también asume que tales cuestiones solo pueden ser enfrentadas eficazmente con las armas poderosas de Dios. Ello porque no se trata ya de meras cuestiones humanas, psicológicas, mentales, de conducta. Se trata de cuestiones espirituales. Es en este sentido que a los efesios el apóstol les recuerda que nosotros no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Efesios 6:12. Repasa este capítulo de la carta a los Efesios. Ahora bien, podemos preguntarnos aquí, y debemos hacerlo, ¿cuáles son las armas poderosas de Dios capaces de derribar las fortalezas del razonamiento humano, de derribar los patrones de pensamiento que hemos aprendido y hecho nuestros? Aquí, en esta ocasión, quiero proponerte como la principal de tales armas espirituales nuestra identidad, nuestro estar en Cristo. Solo quien está en Cristo ha vencido al mundo. En efecto, Juan 16:33, según Dios habla hoy, registra lo dicho por Jesús. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Bien, Jesús advierte que bajo este orden en el mundo habremos de sufrir.
pero advierte también que Él ya ha vencido este orden que provoca tanto sufrimiento. Y lo más hermoso me parece que declara es que nosotros encontramos paz en nuestra unión con Él. Si unidos a Él, luego entonces también vencedores de este mundo, también vencedores sobre aquello que hemos aprendido, sobre aquello que nos determina, sobre aquello que nos afecta tanto. Como sabemos, estamos en Cristo porque somos nuevas criaturas. Somos otros diferentes a los que fuimos antes de Cristo. Esto no significa que las cosas que vivimos antes de Cristo desaparezcan, ni que las olvidemos. Tampoco significa que los conflictos con los que amamos no nos causen dolor y hasta sufrimiento. No. Pero lo que sí significa es que porque estamos en Cristo, tales cosas han perdido su poder sobre nosotros. Son, pero no tienen poder. A los romanos, Pablo les asegura, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Ello significa que los errores, el pecado con el que somos lastimados, solo tiene el poder sobre nosotros que nosotros estemos dispuestos a darle. Además, al estar en Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16 encontramos una declaración asombrosa. Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. A los filipenses, por otro lado, se les anima diciendo, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Y a los romanos, Pablo los anima, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Romanos 12:2. Esto resulta de principal importancia, de primordial importancia. Si estamos bajo la influencia de las fortalezas espirituales, luego entonces solo podemos vencer tales pensamientos con la sabiduría, la claridad y el poder de la mente de Cristo. Y la manera de pensar de Cristo se caracteriza por dos cuestiones fundamentales. Primero, Cristo no juzga por las apariencias. Los evangelios, tú recordarás, declaran que Cristo conoce el corazón de los hombres. Es decir, Cristo se ocupa de observar, de discernir, de comprender y sobre todo de mantenerse libre de la influencia de los pensamientos de otros. En tratándose de las relaciones familiares y eclesiales, esto resulta de gran importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a pensar acerca de nosotros y los demás en automático, llevados por las inercias de las relaciones enfermas. Pero si no juzgamos por las apariencias, es porque nos ocupamos de preguntarnos qué está pasando en y con el otro, en y con nosotros respecto del otro. Además, nos esforzamos por ser empáticos, es decir, nos ponemos en sus zapatos para comprender mejor sus circunstancias y motivaciones. Y al hacerlo así, podemos quedar libres de la influencia negativa de sus conductas. Al entender lo que está pasando, podemos elegir la respuesta conveniente, la respuesta correcta. Conveniente me gusta más ante la propuesta que estamos recibiendo. Pero la cuestión más importante que distingue la manera de pensar con Cristo es su actitud de caridad y misericordia hacia los otros. En la cruz, Jesús lo mostró
intercediendo ante el Padre por aquellos que lo insultaban y que lo habían llevado a la cruz. Una y otra vez Jesús mostró compasión para los que le perseguían y buscaban su mal. Debemos destacar que al perdonarlos, Jesús quedó libre del poder de sus ofensas. Pudo seguir siendo Él y por lo tanto pudo relacionarse con ellos, no por lo que ellos eran o hacían, sino por quién era Él. Quienes ofenden tratan de llevar a su terreno a los ofendidos, los enredan tratando de atraparlos. Jesús insistió en que debemos perdonar a los que nos ofenden, porque al hacerlo, evitamos caer en el modo de ser equivocado, pecaminoso que a ellos domina. Nosotros nos mantenemos libres de su quehacer y hasta libres de su influencia. Podemos perdonar a los que nos ofenden y conviene que lo hagamos. La única razón que necesitamos para hacerlo es porque nosotros somos de Cristo, porque nosotros estamos en Él. Porque somos uno con Él, somos diferentes, somos como Él es. Y este es nuestro poder, la fuente de nuestra capacidad sobrenatural para enfrentar lo que pretende destruirnos. Somos uno con Cristo y entonces somos como Él. Tenemos la mente de Cristo. En la familia y en la iglesia somos uno con Cristo. Por eso somos llamados a hacer la vida de acuerdo con el llamamiento recibido cuando fuimos salvos. Que somos otros, que somos más que vencedores, que somos ministros de la reconciliación, que somos luz del mundo y sal de la tierra, son cosas que están frente a nuestras narices. Que somos uno con Cristo es entonces el recurso más inmediato y cercano que tenemos, el arma más poderosa que tenemos para hacer y enfrentar la vida. Estoy seguro de que si recuperamos la convicción de quienes somos en Cristo y nos proponemos vivir el todo de la vida a la luz de tal realidad, nuestras relaciones familiares y eclesiales serán sanadas. Desde luego, no sin esfuerzo, sin sacrificio y sin que tengamos que pagar el precio de nuestra fidelidad. Y puede suceder que si nosotros nos esforzamos por ser quienes somos en Cristo, las relaciones familiares no sanen, pero aún así nosotros estaremos sanos, libres del poder negativo de tales influencias. Por eso quiero animarte para que en oración, ayuno y mediante el cultivo de nuestra santidad, pidamos al Señor que traiga a nosotros la convicción de nuestra identidad en Cristo. Pídele a Dios que te ayude a vivir convencido de quién eres en Cristo. Animo a todos ustedes para que pidamos unos por los otros, que pidamos que el Espíritu Santo traiga a nuestro corazón cada día y en cada circunstancia que enfrentamos la conciencia, la convicción de que somos diferentes, porque somos hijos de Dios. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor. Dios te bendiga.